¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su podcast preferido, Simple Podcast. ¿Qué pues, Ayo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Aquí, ¿qué tal la semana, men? Ha estado muy pesada, mucho trabajo y mucho frío. Hace mucho frío, son las 11:30 de la noche y estamos, yo creo que como a 15 grados. No tendría idea de cuántos grados, pero sí, está muy fría la noche. Tengo ganas de abrazarte, imagínate. Pues rápido, vamos a lo que venimos y esto son historias de terror. Historias de terror. ¿Y por qué historias de terror? Porque bueno, estamos en no sé si se le diga vísperas, pero en los tiempos del Día de Muertos y bueno, hay muchas historias que contar. O sea, ¿yo quieres iniciar con una historia? Una historia de terror. Claro, esta historia es verídica. Todas las historias que se van a contar aquí son verídicas. Esto le sucedió a mi mamá hace muchos años, muchos años, cuando ella era una pequeña campesina allá en Veracruz. De Álamo son como 3 horas más o menos. El pueblo se llama Chicontepec y proviene de las entrañas de la sierra de Veracruz. Y bueno, cuenta ella que estaba preparando todo para ponerle un lunch a mi abuelo, ¿no? Que iba a ir a trabajar y toda la onda, ¿no? Entonces dice que pues su mamá, mi abuela, la mandó así a darle de comer a los burros, ¿no? Unos solotes, los elotes ya sin maíz, ¿no? Y ya, ¿no? Y ya iba, pues, campante saliendo toda la onda y abre la puerta y ¡chin! Que ve al diablo, men. No manches. Parado enfrente de un burro, men. Así, con los brazos extendidos, como si fuera Cristo, pero era el diablo, ¿no? Uh-huh. Y dice que lo vio así con sus cuernitos, toda la onda, y que mi mamá, pues sí, dijo, no manches, qué pix, ¿no? Y va con su mamá y le dice, mamá, ven, es que allí afuera está el diablo, ¿no? Y mi abuela toda enojada, ¿no? De que, pues, no quiere hacer ni madres, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Va mi abuela, se asoma y pues, ¿qué crees? Que no había nada. Okay. Y se mete de nuevo, ¿no? Mi abuela y le empieza a decir, pues es que no quieres hacer nada. Ponte a darle de comer a los burros, ¿no? Y ya, ¿no? Ahí va mi mamá otra vez. Y madres, ahí estaba otra vez. Ay, no me imagino ver al diablo. Me ha pasado, que es parte de la historia que voy a contar más adelante, que veo las sombras y me imagino que ahí está el diablo. Ajá, sí, sí. ¿No? O que hay un demonio, ¿no? Diablo y demonio, ¿cuál es la diferencia? Pues no sé, yo creo que demonio es como, pues yo creo que es como, ¿cómo se le? Los subordinados, ¿no? Del diablo. Ajá. Los demonios son los subordinados, ¿no? Como que, sí, pues eres un demonio. Pum, pum, pum. Creo, no sé, habría que también, investigarle un poco más ahí, ¿no? Para no regarla, pero sí, yo pienso que son como los subordinados del diablo, o sea, diablo, Satán, es el mero efectivo, jefe, ¿no? Es el que manda. Ok, bueno, pues sí, yo nunca he visto un demonio, pero me imagino que han estado en las sombras de muchas veces que me ha tocado estar en pánico o que he tenido mucho miedo. Pero adelante, continúa. Sí, ¿no? Y ya, pues entonces mi mamá pues volvió a entrar y le dijo a mi abuela, ¿no? Y mi abuela, no, pues si sigues con esas tonterías te voy a dar unas chingadazos, ¿no? Y pues mi mamá ya tenía miedo de ir con mi abuela y de salir, ¿no? Uh-huh. Y pues ya, ¿no? Con toda la pena del mundo, o más bien el miedo del mundo, abre la puerta y ya no estaba. Pues ya, ¿no? Salió, les dio de comer a los burros y toda la onda, pero pues ya no vio el diablo. Y ya, hasta ahí se acabó la historia porque, pues,
nada más lo vio en el momento que él se permitió ver, ¿no? O sea, pues de cuando, o sea, pues, te voy a espantar, ¿no? Y madre, ya cuando sale, pues ya no estaba. Pues espero que tu mamá esté bien. Sí, ya, mi mamá superó eso hace mucho tiempo. Sí, Ahora claro, es mucho tiempo. le tiene miedo más a los vivos que al diablo, creo. Claro, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos o a los ex. O a los ex. Historias. Historias de terror. No. Con ex. No, las historias de terror, bueno, a veces pueden ser muy dolorosas, Claro. pero bueno, podría ser una historia. No, definitivamente no es una historia de terror. Para mí. Ok. Bueno. ¿Ya quisiste componerle? A la ex de lo dijo con todo el afán de decir que es una historia de terror. No, lo dije porque Jacobo Wong. No, porque Jacobo Wong contó una historia en su podcast Cosas. Saludos a Jacobo Wong. Donde hablaba de historias de terror de las ex. Por eso me acordé. Pero no, mi historia es bellísima. Sí. Hay de historias a historias. Claro. También la mía es una historia con ex perfecta. Bien. Y pero eso será en otro podcast. Sí. Eso será el Día del Amor y la Amistad. Hablaremos de cosas lindas. Por lo mientras, Nel. Sí. Sigue mi historia de terror. Imagínate. Bueno, no imagínate. Les voy a contar el contexto de lo que sucedió. Estaba en la casa de un primo. Mi primo se había ido a trabajar. Yo me había quedado porque estábamos ahí cotorreando y teníamos ya, ¿no? Ahí era como el club. Ajá. ¿Me explico? Ajá. Entonces ese día me tocó a mí estar solo en el club y estaba viendo la televisión. Entonces estaba la sala y contiguo a la sala estaba el comedor y contiguo al comedor estaba la cocina. Ese es en ese espacio donde mi primo rentaba. Enfrente, en el departamento de enfrente, había un cuarto que estaba cerrado. Nunca quisieron abrirlo y nunca quisieron rentarlo. Totalmente cerrado. Totalmente cerrado. Pero Okay. se escuchaban ruidos. Se escuchaban ruidos. De repente, no siempre, ¿no? Nada más. Sí. Regularmente cuando no estabas pensando objetivamente en el cuarto, escuchabas pasos, ¿no? Escuchabas, ¿no? O escuchabas cositas, escuchabas cosas, ¿no? Y decías, bueno, un ratón, ¿no? Pues, puede ser. Sí. Pero un día nos platicaron que ahí había muerto una niña. No había muerto. Mataron a una niña. Mataron. Ahí. No, o sea que sí estuvo más macabro el asunto. Sí, así es. Entonces, No. pues bueno, ya, ¿no? Eso fue lo que nos platicaron. Yo me la pasaba cotorreando, andaba yo bien, todo el tema, la juventud, ¿sabes? Sí. ¿No? Entonces, Ahorita ya estamos viejos. más o menos. Y entonces yo estaba viendo la televisión en el departamento de mi primo, que no es en donde mataron a la niña, y escuché, bueno, te platico, en la cocina tenía abajo una repisa. En esta repisa tenía mi primo sus platos, cubiertos, vasos, tazas, la vajilla. Pues bueno, ¿no? Y de repente escuchaba los trastes, cómo le hacían. ¿Has escuchado los trastes cuando se mueven? Sí. Cositas así. Soniditos de ese tipo. Mis efectos especiales, oye. Efectos especiales. Producción. Y entonces volteaba y no veía nada, ¿no? Sí. Pero de repente escuché cómo se movió una cuchara, o no sé si era un tenedor o un cuchillo, una cosita de metal. Escuché y se me hizo raro porque se hizo un poquito más fuerte. Y de repente, ¡pah! Platos, vasos, tazas, cucharas, sartenes. Así cuando escuchas que se cae todo el suelo y cómo se rompe la vajilla de cerámica.
Te da más terror de que tu mamá te vaya a dar una madrina, ¿no? Sí. Sí. Entonces, pues bueno. Salí hecho un rayo a la calle. No me iba a esperar. Sí, ¿no? claro. Dijiste, vámonos. Vámonos, ¿qué estás haciendo aquí? Me fui. Ya fui. Me salí. Pero estaba yo asustadísimo, como no tienes una idea, pero mala onda. Sí, me imagino. Déjame, le doy un trago al café que está bien bueno. Salud. Sayo nos compartió una taza de café. Delicioso. Entonces, como a los 40 minutos yo seguía en la calle, pues sacado de onda porque no me podía salir, pero no me quería meter. Sí. Porque mi primo todavía no llegaba, ¿no? Era a la mitad, ¿no? Así es. Sí. Entonces, dije, tengo que entrar porque, pues, por lo menos tengo que recoger. ¿no? Sí. Y dije, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, entré, caminé lentamente, ya sabes, ¿no? Caminas muy quieto, así, apenas el pasito, y luego el otro pie, y luego el otro pie, porque tienes mucho miedo. Y me voy acercando y yo me imaginé, dije, se cayó la repisa, se debió haber vencido, no hay otra explicación. Yo me decía a mí mismo, no hay otra explicación. Pues avancé. Y al asomarme, la repisa estaba intacta. No se veía que se hubiera movido 1 centímetro. Sí, y no se había vencido, o sea, no estaba en el suelo. Entonces la vi y dije, yo pensando en queriendo justificar, dije, seguramente lo que pasó fue que la repisa se venció, entonces al haberse vencido, pues se cayeron las cosas y después de que ya no tenía peso, regresó a su posición. Pero la toqué y le hice un poco de fuerza hacia abajo, bueno, mucha fuerza, quería yo argumentarme, fuerza y nada, no se movía. Después que vi eso, empecé como a reaccionar, como que me empezó a circular de nuevo la sangre en el cerebro y volteé a ver la vajilla que se había caído. No me vas a creer esto. ¿Qué habrá pasado? Todo estaba como a 1.5 metros de la repisa. No. O sea, ni siquiera se cayó ahí. Puedo creerlo. Sí. Estaba como a 1.5 metros. O sea, lo aventaron. Sí, así como ya no quiero nada, ¿no? Así. No manches. Y los platos calientes. Calientes, así como si los hubieran prendido. Sí, como si... ¿Alguna vez te tocó trabajar de mesero en eventos acá? Sí. Ya ves que calientan los platos antes de servir y llega a la mesa para que se mantenga la comida calientita. Exactamente. Así, calientes. Pues los recogí y los tiré a la basura. Sí, obviamente. Y después no volví a entrar. Entonces, no, pues ya fue la labor del día, ¿no? Sí. Esa fue mi historia de terror. De terror, no inventes. ¿Tú quieres compartirnos una historia? Quiero compartir otra, pero creo que nos vamos a dar un momento, ¿no? ¿Qué crees que yo estaba platicando con mi jefe de mi trabajo? Y me comentó, ¿qué crees o qué tan cierto crees que cuando muere una persona siempre se lleva a 2 personas más en el círculo? Se das cuenta que me comentaba porque según él, donde viven sus papás, murió una niña. Y que al poco tiempo en el piso de abajo murió un señor. Y luego, hacia los 15 días, murió otra persona en el mismo edificio. ¿Qué crees? Yo decía, ¿cómo crees? O sea, no pasa, ¿no? Pero me puse a pensar. ¿Y qué crees que posiblemente, no sé si es mucha coincidencia o no, ha pasado?
por ejemplo, aquí, murió una abuelita y al poco tiempo murió una tía y al poco tiempo murió un tío, todos del círculo familiar. Y se cumple como, digamos, como con la tétrica forma de ver las cosas de mi jefe, ¿no? O sea, ¿Será que es tanto el amor que se tiene con la familia que al ver que se va alguien de tu familia se te van las ganas de vivir? no sé si vaya por ese lado, men. Yo creo que más bien esto es como una casualidad. O sea, yo lo pensé detenidamente y me acordé. O sea, me acordé de estas personas que fallecieron y dije, oye, pues sí, ¿no? Se cumple como que bien no sé cómo llamarle, profecía. Es una profecía, ¿no? De que pase esa, ¿no? De que se muere una persona y van y se lleva a otras dos personas más, ¿no? No sé si en tu familia haya pasado algo así, pero por ejemplo aquí, cuando me lo platicó y lo analicé, dije, sí, sí pasó, sí ha pasado. ¿Qué tantos años se llevaban entre ellos? Fue en cuestión de 1 o 3 años. Se hace cuenta que la abuela muere hoy, ¿no? Y en 2 meses muere la tía. Y 8 meses después muere el tío. O sea, es un corto tiempo. Vaya. Cortocircuito para la familia, Sí, men. completamente. Sí, pero es algo que te pones a pensar y da como miedo, ¿no? Porque, pues, es algo como que te va arrastrando, ¿no? Y dices, no manches, o sea, yo creo que te pones tan alerta que de repente el estar muy alerta te hace perder también el juicio, ¿no? O no sé, pues es que en este caso fueron más como que la enfermedad la que se los fue comiendo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, pues en otros aspectos, o bueno, en otras familias, pues no sé, que porque tuvo un accidente, o porque pues no sé, men. La mayoría de las muertes pues es por accidentes o por enfermedad. No hay de otro. Un tema muy complicado. Sí, La muerte de un familiar. sí, mucho, muy complicado. Pero bueno, va mi segunda historia de terror. Adelante. Segunda historia de terror. Espero que esta sí les dé miedo. Cuando nosotros éramos niños, teníamos un cuarto que en el cual pues yo dormía, ¿no? O sea, todos los demás dormían en sus cuartos y la onda, ¿no? Pero yo dormía en un cuarto aparte. Entonces, me acuerdo que la instalación eléctrica de ese cuarto era un apagador que era switch para toda la electricidad de ese cuarto. Entonces, pues me acuerdo que yo tenía los focos esos que les jalas una cintita y se apagan, ¿no? Y se apagan los focos. Y así, ¿no? Estaban apagados los focos, pero la televisión estaba prendida. Y yo viendo la televisión, ¿no? Y pues ya no pasó el tiempo y todo chido, ¿no? De repente empezaste a escuchar, pues así ruiditos, ¿no? Como que mueven pues no sé, una caja o cualquier cosa, ¿no? El punto es que de repente ¡paz! Se escucha un manotazo y se apaga la luz. Se apaga la televisión. Pausa. Ahorita que dices de ruiditos, les comparto rápido. Esta es la segunda vez que grabamos este podcast. Sí, claro. Porque el anterior que habíamos grabado de historias de terror Ajá, no nos convenció. claro. Pero este me está gustando. Sí. Pero les voy a subir fragmentos del audio mientras estábamos contando la historia de terror Del pasado. del pasado. Ajá. Se escuchan risas, güey.
No, mamá. Neta, de verdad. Se escuchan risas. Pero bueno, lo quise decir y me comprometo a traerles y a subir. Sí, eso es pedazo. Vamos a titularlo. Así lo van a ver en Spotify, como tal. Sonidos del más allá no, algo más macabro. Sonidos del más allá estaba bueno. Sonidos macabros. Sonidos macabros. ¿No? Entonces van a escuchar nuestras voces platicando, pero de repente se escuchan risas o se escucha como que están hablando atrás de nosotros. Mira, se me pone la piel chinita, es neta, Sí. neta. No invites. Pues es que yo no tuve la oportunidad de escuchar ese. Ah, sí, pero no le puse tanta atención entonces. No, Sí. es que cuando estaba haciendo la edición, Ajá. traía los audífonos, se escucha. Y es cuando se ok. Bueno, esperemos que lo podamos compartir. Yo creo que a más tardar mañana, hoy. No, yo creo que por ahí del jueves, viernes subo Ajá. los fragmentos de... Ya quedaría. Bueno, seguimos con la historia de terror. Entonces, apagan la luz y yo dije, pues, ¿qué onda, no? Yo pensé que era mi hermano, ¿no? Y voy al cuarto de mi hermano y pues no, pues él tranquilo ahí, ¿no? Y voy a ver a mis hermanas porque estaban mis hermanas aquí. Entonces, haz de cuenta que les voy a decir, y no manchen, ¿por qué me apagan la luz? Y me dice mi hermana, pues no, nosotros no nos hemos movido de aquí. Y dije, no manches. No, pues ya no regresé a dormir ahí. Dije, no regreso. Nadie hubiera regresado. Nada más cerré la puerta y me fui con mis hermanas y dije, no, pues me puedo quedar a dormir aquí. No, pues que no, ¿cómo crees? No, pues sí me quedo ahí en el rincón, no hay falla, ¿no? Pero yo no regresé ese día a ese cuarto. Hijo. Yo tampoco hubiera regresado. Ahora va mi segunda historia de terror. Segunda historia de terror para fanzine. ¿Se te ha subido el muerto, Sayo? Como tal, no. Sí he sentido la sensación, pero nunca se me ha subido. Pues a mí sí. Te voy a contar. Tenía yo como... Iba en la secundaria. Uh-huh. Unos amigos en la secundaria jugaron la Ouija. Yo no jugué la Ouija. Uh-huh. Pero unos amigos sí jugaron la Ouija. No, man. Y yo estaba viendo. Ya. Normal, todo normal, ¿no? Sí. Y bueno, en la noche que me despierto. No manches. ¿Pero por qué? O sea, ¿escuchaste algo? No. ¿Despertaste ya? No. Dormido así completamente en el, como dicen, en el quinto sueño. Ajá. Así, los ojos se me abrieron. Ok. Abrí los ojos. Y no me podía mover. No podía hablar. Y entonces sentí que me acariciaron el cabello. Sí, y neta. Y eso me pasó a mí. Y estuve así como media hora. No podía hablar. Sí. Me pasó a mí y después pues ya fui con un sacerdote, hicimos oración. Ajá. Me ayudó, realmente sí me ayudó. Pero una persona con la que fui a hacer oración me dijo, dice, hay algo que siempre te está siguiendo y te va a seguir durante toda tu vida. Bueno. Tienes que aprender a controlar el miedo, Uh-huh. pero siempre va a estar contigo. Y, Okay. y después otras personas me dijeron, tú vas a elegir cuál va a ser el camino. A veces te va a llevar a cosas buenas, a veces te va a llevar a cosas malas. He tenido mucha suerte en muchas cosas. No he tenido mucha suerte en muchas otras cosas. Uh-huh. Pero siento, es algo que siempre está presente en mí. Y esa es historia de terror. Pero, derivado de ese juego de la Ouija, te voy a contar una historia más que le sucedió a un amigo. Al que sí jugó. Fíjate Okay. nomás. Me acuerdo y hasta me da miedo. Sí, pues. ¿Qué? Mi amigo Alfonso, de la secundaria. Ajá. Ya teníamos teléfono. Estábamos jodiditos todos, pero ya teníamos líneas de teléfono. Sí. Me marcó, me dice, necesito que me ayudes. ¿Por qué o qué? Dice,
se prende el estéreo de mi casa. No. Y la música se pone a todo volumen. Se prende la computadora y luego se apaga. No manches. Y dice, y eso me pasó antes de que llegara mi hermano chiquito. Cuando, en paréntesis, jugaron la Ouija, la hicieron de papel. Una morrita de la secundaria hizo una Ouija de papel. E hizo como un ritual ahí como para activar, no sé. Sí. Y ya ves que es un tablero con letras. Sí, claro. Y un triangulito. Ajá. Neta, eso, si existe gente, no se metan en cosas que no están seguros. La juventud, ¿no? Nos hace hacer cosas que no sabemos. Sí. Jugar con cosas que no comprendemos. Se movía, sin tocar, se movía. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi. O sea, tú sí estás... En el momento lo vi. También llegué a pensar, dije, bueno, energía estática puede hacer que con los dedos te frotas en el cabello y generas estática, ¿no? Sí, como claro. los globos. Puso los dedos sobre esa cosa y se movía. Total. Que esta chica dijo, tengo que enterrar la tabla y el triangulito. Ajá. Y ya y ahí se acaba. Ajá. Pero el hermano de mi amigo llegó con el triangulito. No manches. Jugando, neta. Bueno, me contó. Sí. Entonces llegó jugando como si fuera una banderita. Sí. Me platicaba. Dice que cuando lo vio, dice, no, me moría. No recuerdo cómo fue que se deshicieron de eso, pero a mi amigo sí le pasó y dice que en la noche su casa era de lámina. Sí, claro. Metálica. Ajá. Entonces dice que en la noche se escuchaban pasos sobre la lámina. La lámina, no manches. Así es. Qué cosa, no inventes. Imagínate escuchar pasos arriba. Horrible. Seguramente los que nos están escuchando les han sucedido cosas así. Entonces saben de qué estoy hablando. Sí, me imagino. No inventes, eso sí está como que muy... me entró un escalofrío que dices... No sé, ¿cómo reaccionas a eso? Yo lo único que le dije es, vamos a rezar un Padre Nuestro, men. Y ahí estábamos dos niños de secundaria rezando, Padre Nuestro que estás en el cielo. Sí. Porque no supe yo qué hacer, ¿no? Una disculpa a mi amigo Alfonso, no supe qué más hacer más que hacer oración. Y pues bueno, historias de terror. Historias de terror. No quisiera perder el sentido de nuestra cultura, de lo que nos han inculcado desde que fuimos jóvenes, y quiero recomendarles que hagan sus rituales, pues yo digo que es un ritual, ¿no? El hecho de poner, bueno, ya pasó, pero para el siguiente año los que no lo hicieron, pongan su altar para sus muertitos, pónganle su comida, recen un poco, hagan algo, ¿no? Hagan algo, ellos van a estar agradecidos y siempre los están observando desde el cielo. Que todo sea buena vibra y comprueben que la comida cambia de sabor. Al otro día. ¿no? Sí, Dicen que pones la comida y al otro día pues ya se hace el... Sí, como que pierde el olor y el sabor de las cosas. Entonces, dicen que si eso sucede es porque llegaron, estuvieron con ustedes y se fueron. Bueno, estas fueron las historias de terror de Simple Podcast 2020. Cambiemos a otro tipo de historias de terror. A ver, vamos a ver. Estados Unidos. ¿Sabes qué está pasando en Estados Unidos ahorita? No. Van a elegir a un nuevo presidente. Eso sí es una historia de terror. Es Estados Unidos, man. Sí. Pero el contexto es el coronavirus, el COVID-19. COVID-19. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé, pero me parece mucha coincidencia que haya sido China, eterno rival de Estados Unidos,
y platicaba con mi amigo Giovanni, un amigo que trabaja en el sector salud, y decíamos, ya sabíamos desde hace muchos años que íbamos a entrar en un tema de ¿cómo se llama? De guerras biológicas, porque pues las guerras atómicas a nadie le convienen porque podemos destruir el planeta. ¿Y de qué sirve ganar una guerra si vas a vivir en un lugar donde ya no es habitable, ¿no? Sí. Entonces, se veía venir un tema de guerras biológicas. No estoy diciendo que el COVID y el coronavirus sea eso, una guerra biológica, pero hay coincidencias. Hay coincidencias muy, muy claras y muy marcadas. ¿Y qué coincidencia más grande que el país más afectado por temas culturales, alimenticios, de salud pública, afectaron más a Estados Unidos que a otros países? Sí, está muy marcado y se vio. Las noticias a veces no son tan creíbles, pero pues todos tienen familia que viven allá y cuentan las historias y dicen, no inventes, está súper feo. Sí. Y pues bueno, se acercan las elecciones y se van a definir muchas cosas para la historia universal. Yo creo que es una pauta en la historia universal esto que va a suceder, porque pues es Trump contra Biden, que dicen los expertos que Biden no es el mejor candidato, pero es lo único que hay contra Bush, que diga contra Bush, contra Trump, ¿no? Entonces, si hay gente en Estados Unidos que nos están escuchando, de habla hispana, obviamente, porque no hablo muy bien el inglés, es gente, razonen su voto. De ustedes depende lo que sigue de la historia de nuestra civilización. Claro. Pasó algo similar aquí en México, ¿no? Cuando estaba todo este embrollo de que iba a quedar el PRI, iba a regresar y todos no querían y pues bueno, ¿quién era el mejor candidato? O más bien el candidato más fuerte, pues Andrés Manuel López Obrador, y pues la mayoría de la gente lo quiso, se vio así, pero viendo toda la situación en México, realmente yo pienso que han cambiado cosas, pero otras cosas sí han sido como que muy, muy marcado la falta de criterio de nuestro presidente. Yo pienso que de repente se pierde todo eso que hizo que él llegara a la presidencia. Sí, hubo una coyuntura social muy fuerte con el tema de Andrés Manuel López Obrador. Pues la gente estaba harta de lo mismo de siempre. Es una realidad. El PRI, después Fox, que sí hubo algunos cambios, hubo un cambio significativo. Después Calderón. Yo creo que Calderón tuvo una oportunidad muy grande, hizo muchas cosas muy importantes, sí, pero no había la coyuntura como con Andrés Manuel. No. Aparte, creo que el sexenio de Calderón fue un sexenio sangriento. Siempre ha existido. Pero ahí se vio más porque quiso ganarle al narcotráfico, principalmente con una guerra, la cual perdió. Es que ¿quién le iba a ganar una guerra al narco, man? O sea, la guerra contra el narco no se va a ganar a balazos. No. La guerra contra el narco se va a ganar con educación. Sí. Y por eso es tan difícil para los gobernantes, porque esa guerra que tienen que librar con educación no es una guerra de un año, ni de dos, ni de un sexenio, ni de tres.
¿no? Tiene que pasar mucho tiempo, tienen que pasar muchos años, tienen que nuestros hijos crecer, tienen que entender su contexto social. Una cosa es nacer, crecer, entender, y otra cosa es asimilar el contexto social. Tú y yo lo sabemos. Y crear un cambio. Y crear un cambio, sí. Entonces, es un tema más grande aún que decir que cambiamos los libros de texto o cambiamos la forma en la que nos educamos. Claro. Entonces, esa guerra que desató Calderón, yo creo que esa guerra, yo no estoy en pro de la guerra, no lo estoy. Creo que hay otros caminos para erradicar el narcotráfico, pero si es cierto que Calderón no estaba coludido con el narcotráfico, era la única forma que tenía de hacerlo. No lo estoy justificando, de verdad que no lo estoy justificando, pero una diferencia muy grande con Andrés Manuel es que agarró al hijo del Chapo y lo soltó. Podrías decir, ay, es que es un ser humano como cualquier otro. Sí, sin duda. Pero no es cualquier ser humano. No. Es como... ¿Cómo decirte? Miedo. A mí me pareció miedo. Es que aparte también toda la sociedad que vivía, bueno, que vive en el norte, pues tenía miedo, porque este cuate, pues obviamente tú sabes, ¿no? Que si agarran a un vato así, pues obviamente él tiene contactos, ¿no? Y todo lo que va a hacer es, pues, hagan un desmadre. Claro. O sea, la excusa que también me parece válida, que lo que dijo Andrés Manuel era, estaba tan caliente el asunto, que iban a morir más gentes inocentes, sin duda. Pero eso te explica cómo es más fuerte el narco que nuestras Fuerzas Armadas. Por zonas, ¿no? Puede ser que hay zonas en las que no lo sean. ¿No? Pero en ese lugar donde lo agarraron, muy, 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 muy complicado, ¿no? Entonces, retomando, es una historia de terror, claro. Vienen las elecciones de Estados Unidos. Viene una posible vacuna, pero no sabemos qué consecuencias tenga el coronavirus en un tiempo adelante. Sí, porque claro, hoy el COVID puede afectarnos, nos podemos aliviar, pero no ha habido ni siquiera tiempo para estudiar las repercusiones que va a tener en el futuro. Sí, claro. Entonces es una enfermedad que vino a cambiar el mundo totalmente. Nunca se había visto eso de quédate en casa, de enciérrate, de no salgas. En nuestra época contemporánea. No. Pasado sí, pero no se tenía el mismo cuidado que ahora, ¿no? O sea, se moría mucha gente, pero no era de que quédate en casa. Esto es algo totalmente del siglo XXI. Y fue porque, pues, obviamente es un virus que mutó y que fue nuevo para todos y que nos agarró desprevenidos y que no se tuvieron las medidas necesarias en cierto país, que dejó salir a mucha gente y que esa misma gente fue la que empezó a contagiar a otros países vecinos y no tan vecinos. Claro. Pues bueno, cuídense mucho, cuiden a sus familiares, cuiden a la gente que aman, díganles cuánto los quieren. Y pues si tienen la oportunidad de abrazarlos, de estar con ellos, de que en esta pandemia se ha reforzado eso de estar con tu familia, de pasar más tiempo con ellos, de que se hayan cambiado todas las circunstancias que nos tenían metidos en el trabajo. Ahora te están dando una pauta para que puedas estar en tu casa. Disfrútalo porque no siempre va a ser así. Y la única opción que tenemos es
tratar de volver a ser hombres de familia.